Levíticos 13:18, le vamos a dar lectura hasta el 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando en la piel de la carne hubiere divieso y se sanare, y en el lugar del divieso hubiere una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. Y el sacerdote mirará si pareciera estar más profunda que la piel y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra que se originó en el divieso. Repita conmigo, divieso. Divieso. Póngase cómodo, por favor. Divieso. ¿Qué será eso? Hasta suena en verso. Divieso, ¿qué será eso? Y estos detalles son los más difíciles, hermanos. Y realmente les soy sincero, humanamente, terrenalmente, si Dios no está en el asunto, uno no logra entender, uno no logra discernir, porque el hombre natural y la mente carnal no logra entender las cosas del Espíritu. Y aquí, en esta palabra, aunque fue algo literal, hay algo espiritual que Dios quiere enseñarnos. Y hoy miércoles quiero titular la reflexión de esta noche: causa de lepra, divieso en la piel. Repito, causa de lepra, divieso en la piel. Esto que se llama divieso representan aquellos pequeños detalles malignos que pueden producir grandes problemas de inmundicia. Y lo digo a manera de fundamento para que usted abra su entendimiento. El divieso representa pequeños hábitos malignos que pueden producir grandes problemas de inmundicia. Y por medio de esta sección de versículos, a partir del 18 en adelante, todos los versículos que siguen del capítulo 13, Dios está revelando las causas principales que podían producir lepra en el cuerpo de un creyente. Y a mí me sorprende porque Dios ocupa pequeñas lesiones en el cuerpo como figura espiritual de pequeños hábitos malignos que pueden convertirse en grandes y graves problemas pecaminosos llenos de inmundicia en la vida de un creyente. Por eso Dios empieza a señalar a partir de este versículo en adelante pequeñas lesiones en el cuerpo, pequeñas lesiones que tenían que tener mucho cuidado al presentarse esas pequeñas lesiones, porque en esas pequeñas lesiones podía producirse la bacteria de la lepra. Fíjese qué interesante esto, ¿eh? Ahora yo quiero mencionar esto. En la antigüedad, la lepra estaba muy relacionada con la suciedad en la vida de las personas. Así como la lepra se relaciona con la suciedad, también la santidad se relaciona con la limpieza. Y hablando de la suciedad, un ambiente lleno de suciedad en aquellos tiempos era un terreno fértil para que brotara lepra en el cuerpo de las personas, ya que la lepra como enfermedad inmunda se propagaba por medio de una bacteria al entrar en las heridas, al entrar en contacto con aquella parte del cuerpo de la piel que estaba dañada, que estaba lastimada. Los hábitos sucios, la falta de higiene personal, la falta de higiene hasta en la alimentación. Por ejemplo, acuérdese que Dios dijo: no van a comer estos animales inmundos, no se ensucien
en lo que coman. Entonces había falta de higiene hasta en lo que comían. Y por esa falta de limpieza en la vida personal de muchas personas o algunas personas era la causa principal de muchas enfermedades en el cuerpo. En aquel tiempo la vida en el desierto era muy precaria y cualquier lesión en el cuerpo, aun siendo muy pequeña, era muy peligrosa, porque ahí, en esa pequeña lesión, en esa pequeña herida, en ese pequeño rasguño, hermanos, podía brotar la lepra. Qué tremendo, ¿verdad? Una de las pequeñas lesiones en la piel, muy peligrosa, con riesgo de brotar lepra, era lo que se menciona aquí: divieso. El divieso. ¿Qué era el divieso? ¿O qué es el divieso? ¿Por qué Dios lo contempla? Y aquí en el versículo 18 dice: y cuando en la piel de la carne hubiera divieso. O sea que en aquel tiempo esta pequeña lesión en la piel era muy común. Era muy pequeña, pero muy peligrosa. Y cualquiera persona en el pueblo de Israel, cualquier creyente que trajera el divieso en la piel, mucho cuidado, porque estaba expuesto a la lepra. ¿Qué es el divieso? El divieso, escuche por favor, era un pequeño tumor puntiagudo lleno de pus que se formaba en el espesor de la piel. El divieso era aquello que años atrás también se le conocía como postema. Esta palabra ya casi no es de uso común hoy, pero en los años, muchos años atrás, hermanos, se usaba esta palabra postema para referirse a un exceso de grasa con pus sobre la piel. Eso era el divieso. Hoy en día el divieso puede compararse como un pequeño grano, o algo más actual, un pequeño barro que sale de la epidermis. Un pequeño barro, un grano, un nacido. Eso era lo que se le llamaba antiguamente divieso. Y lo peligroso de esto, que aunque ese pequeño tumor, hermanos, no fuera maligno, pero si se llegaba a infectar, puesto que suturaba pus, brotaba pus, si no se llegaba a cuidar, si no se trataba a tiempo, al dañar severamente la piel, podía convertirse en divieso. Lo interesante del asunto es que Dios nos está enseñando que un pequeño problema se podía convertir en una grande o en un grande y grave problema de inmundicia. Aquí lo que tenemos que aprender de esto es que en la vida espiritual el divieso representa aquellos pequeños hábitos llenos de malicia que brotan, así como los granos, así como los barros, que brotan de vez en cuando en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos diviesos se presentan en nosotros en la semana? Así como los granos brotan de vez en cuando en la cara, en el cuello, en la espalda, en varias partes del cuerpo, así también el divieso, hermanos, puede brotar espiritualmente en la vida cristiana de vez en cuando. Y aunque son hábitos muy pequeños, pero son malignos, son pecaminosos, tenemos que tener mucho cuidado con esas pequeñas acciones malignas que brotan de nosotros de vez en cuando principalmente, valga la redundancia de la palabra cuando nos descuidamos espiritualmente y dejamos la oración, la palabra, el ayuno y congregarnos.
Mucho cuidado con esas pequeñas acciones. Divieso me habla de hábitos, acciones malignas que vienen a romper, así como el grano que rompía la piel, vienen a alterar la salud de nuestra vida espiritual. El divieso rompía la piel y además dejaba huella, dejaba cicatrices de lesiones en el cuerpo. Por ejemplo, como aquella persona o aquel muchacho que en su pubertad o en su juventud tuvo muchos problemas de acné. ¿Cómo le va a quedar la cara en su edad adulta? Le van a quedar marcas de esas lesiones, heridas en la piel. Lo mismo, hermanos, pasaba con el divieso. Aún después de haber sanado el divieso, la Biblia da a entender que quedaba la marca en la piel de la persona. Mire lo que dice el versículo 19. Bueno, antes, ¿cómo termina el versículo 18? Y se sanare. O sea, brotaba el divieso, brotaba un grano y sanaba. Pero en ese lugar donde estaba ese grano, que se le llama divieso, mira el problema, mira el peligro. Ya sano. Ahora mire lo que dice el versículo 19. En ese lugar donde brotó y se sanó, 19 dice, y en el lugar del divieso, ahí donde estaba la cicatriz, ahí donde había brotado, ahí donde había nacido, y en el lugar del divieso hubiera una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. Vamos a entender esto. La lesión del divieso podía dar lugar a una grave hinchazón o infección de lepra. Es lo que está diciendo nuestro texto. Un pequeño grano en la piel, llamado divieso, convirtiéndose en una grave infección e inflamación de una enfermedad completamente inmunda llamada lepra. Por ello, en lo espiritual, tenemos que tener mucho cuidado con esos pequeños brotes de maldad, de malicia, en nuestros hábitos y acciones personales. Tenemos que tomar en serio, hermanos, esos detallitos que dicen, no pasó nada, me equivoqué. Híjole, no debía hacerlo. Mucho cuidado. Porque pueden ser pequeños hábitos, pequeñas acciones, pero si son malignas, así como el divieso, serán muy peligrosas para nuestra salud espiritual. La recomendación es que tenemos que tratarlos con arrepentimiento y humillación delante de Dios. Y aún, escuche esto, aún dejando de practicar estos hábitos malignos, aún curándose, como dice el versículo anterior, aún curados ya, aún ya suspendidos y ya no practicándolos en nuestra vida, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, cuidar nuestra salud espiritual, porque seguramente, así como el divieso dejaba una marca en la piel y podía salir hinchazón, así esos hábitos pecaminosos que hemos practicado en el pasado han dejado marca en nuestra alma, han dejado un antecedente espiritual en nosotros, han dejado un registro maligno en nuestra genética, en nuestra naturaleza, hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado, porque esas marcas, esas huellas de pecado en nosotros, si no nos cuidamos, pueden brotar de nuevo con un problema de inmundicia más grande en nuestra vida. Es como aquel que antes en su vida no cristiana era mujeriego, se convierte a Cristo, hay un antecedente de maldad ahí, de un hábito pecaminoso de adulterio o de fornicación, y si no se cuida, hay una marca pecaminosa en su alma, de un hábito pecaminoso inmundo que practicó en la vida pasada, y si ahora como cristiano no se cuida, en cualquier momento puede brotar algo maligno, porque esa es la debilidad que tenía, porque ese era el mal que tuvo
antes de venir a Cristo. No sé si me estoy explicando, hermanos. Si me estoy explicando, dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Mire cómo la sabiduría de Dios nos enseña, hermanos. Porque aunque se presenten de vez en cuando, dejan cicatrices en nuestra alma, marcas de maldad en nuestro corazón, y ahí está el peligro de que pueda brotar en ese lugar, en esa secuela, en esa huella de maldad que hay ya ahí, puede brotar situaciones graves y grandes de inmundicia en nuestra vida cristiana. Por ello, tenemos que tratar seriamente, inmediatamente con Cristo. Lo último, dice que sería mostrado al sacerdote. Todos esos pequeños hábitos tenemos que tratarlos inmediatamente con Cristo. Todo aquello que sea maligno en nosotros. Paso al versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Y el sacerdote mirará, y si pareciera estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra. Mire lo trágico, es llaga de lepra que se originó, ¿dónde? En ese pequeño granito lleno de pus. Eso llévelo a lo espiritual. Es un problema de inmundicia que se originó en aquel pequeño hábito maligno que había. Qué trágico, ¿verdad? Para pensar y meditar seriamente, ¿verdad? Y ponerle fin a esos pequeños hábitos malignos que hay en su vida, que hay en nosotros. Más adelante voy a dar algunos ejemplos de esos pequeños hábitos que debemos de cortar para no exponernos a que brote lepra de inmundicia, de pecado en nosotros. Estos pequeños brotes de maldad que brotan de nuestro ser pecaminoso son muy peligrosos, porque pueden dañar severamente nuestra alma, llenándola por completo de inmundicia, de una pequeña lesión en la piel. Aquella persona se podía llenar de lepra. De esa pequeña lesión a una grande y grave infección en el cuerpo llamada lepra. Un pequeño problema de conducta. Por ejemplo, un pequeño hábito pecaminoso se puede convertir en un grave problema crónico de inmundicia en tu alma. Y ahora voy a mencionar alguna lista de esos pequeños hábitos pecaminosos. Malos hábitos pecaminosos que probablemente están en nosotros y que tenemos que tratarlos y considerarlos y darles la seriedad de que es malo, de que son peligrosos. Ejemplos: aquel que tiene el hábito pecaminoso, estoy hablando de creyentes, porque aquí se le está hablando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. O sea que esta enseñanza es para nosotros, es para usted, es para mí, es para la iglesia. Hábitos peligrosos y malignos que debemos de cuidar, de proteger, de evitarlos, no dejar que nos dañen. Aquel que tiene el hábito pecaminoso de ver, oír, estar mirando cosas inmundas en el internet. Qué peligroso hábito, porque se puede convertir en un problema serio de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de inmoralidad sexual. Todo nace con lo que uno mira. Jesucristo dijo: aquel que mira a una mujer y la codicia, ya pecó, ya le brotó, le va a brotar lepra en forma de adulterio en su corazón. ¿Y cuántos creyentes, hermanos, que no tienen temor de Dios, tienen el mal hábito de estar mirando videos, imágenes inmundas
sucias, inmorales en las redes sociales, en el internet. Mucho cuidado, porque ese pequeño hábito maligno te puede llevar a una acción grande, grave, de inmundicia, llamado adulterio, si eres hombre casado, o fornicación, si eres varón o señorita soltera. Mucho cuidado. Otro mal hábito: aquel que se niega a hacer un favor. Escuche, porque esto es importante. Aquel que se niega a hacer un favor teniendo la posibilidad de hacerlo. Es un pequeño hábito maligno. Aquel que se niega a hacer un favor teniendo la posibilidad de hacerlo. Ese es un hábito peligroso, porque esa persona puede convertirse, ese creyente se puede convertir en una persona pecaminosamente mezquina, y su corazón se va a ir cerrando cada día más y más y más. Otro ejemplo de mal hábito: aquel que tiene el hábito de no compartir. Hay cristianos que tienen ese hábito, hermanos, que no comparten. No comparten. Y ese creyente que tiene ese mal hábito de no compartir, por ser egoísta, puede convertirse pecaminosamente en una persona avara y ambiciosa. Son pequeños hábitos como el divieso. Otro, aquel creyente que miente continuamente, anda inventando mentiras para justificar sus faltas, para justificar su irresponsabilidad, para justificar su falta de santidad, para justificar su falta de sinceridad. Aquel que miente continuamente puede convertirse en una persona falsa, hipócrita, engañadora y defraudadora. Mire cómo de lo pequeño uno puede pasar a lo grande. Otro ejemplo: pequeños hábitos malignos. Aquel que tiene el hábito de tomar lo que no le pertenece, agarrar lo que no es suyo, puede convertirse en una persona ladrona, un ladrón, de una pequeña acción a algo mayor. Otro ejemplo: aquel que tiene el hábito de pedir prestado y no pagar, puede convertirse en un experto estafador. De lo pequeño a lo grande, del divieso a la llaga de lepra. Otro ejemplo: aquel que no tiene dominio propio en la ira, aquel que no tiene dominio propio en sus emociones, en el enojo, en el coraje, puede convertirse en una persona destructiva, una persona muy violenta, agresiva, y hacer mucho daño a su prójimo, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a todo mundo. Por ese pequeño hábito maligno de darle rienda suelta al enojo. ¿Estamos meditando, hermanos? Esto es inquirir. Esto es meditar, reflexionar. David amaba venir al templo, a la congregación, porque dice, para inquirir en su templo. Otro ejemplo: aquel que tiene el hábito de ausentarse mucho de la iglesia. Es un hábito maligno, hermanos. Ausentarse mucho de la congregación puede convertirse en un mundano, pagano, y olvidarse por completo de Dios. Así ha empezado el problema de muchos. Agarran el hábito de ausentarse y al final terminan en el mundo, de lo pequeño a lo grande. Aquel que tiene el hábito de andar metido en las cosas mundanas. Esos creyentes, hermanos, que tienen el hábito de andarse metiendo en las cosas mundanas, festivales mundanos, fiestas paganas, tradiciones y todo lo demás pecaminoso, hermanos, peligran. Esos creyentes peligran en convertirse en apóstatas, creyentes apóstatas, enemigos de la sana doctrina. ¿Cuántos
Creyentes mundanos no celebraron la fiesta del Halloween en las congregaciones. Apenas lo que acaba de pasar. Se da cuenta, pequeños hábitos. Así de peligrosos son aquellos hábitos malignos que brotan de nuestra vida. Aquí Dios nos está señalando que puede brotar algo maligno de nosotros en el divieso. En el miércoles que viene vamos a hablar de aquello que puede venir de afuera y que nos puede dañar y se puede convertir en lepra. Hoy está hablando nos está señalando Dios del divieso como un problema que puede brotar de nosotros y que tenemos que cuidarlo, tenemos que tratarlo. Mi hermano, mi hermana, no se confíe, por favor. No se haga el fuerte como aquellos que dicen, no pasa nada. Andan estacionándose a las puertas del infierno por andar coqueteando con aquel o con aquella y dicen, no pasa nada. Claro que pasa. Claro que pasa. Si usted está luchando con algo maligno en su vida, alguna acción, algún pequeño hábito lleno de malicia, venga a Cristo, humíllese, pida perdón. Cristo, como fiel sacerdote, le ayudará a salir de esa situación. Ya casi para terminar, acuérdese, ¿qué representa el divieso? Representa aquellos hábitos malignos que brotan de nosotros y que pueden dañar por completo nuestra alma de inmundicia, destruir la estructura, nuestra estructura como cuerpo de Cristo. Vamos a terminar leyendo los versículos que siguen, el del 21 en adelante, ya que hoy terminaremos hasta el 23. Y si el sacerdote la considerare y no apareciere en ella pelo blanco, si fuere más profunda que la piel, si no oscura, entonces el sacerdote le encerrará por 7 días. Mire lo que se tiene que hacer con esos pequeños hábitos. Hay que tratarlos, hay que limitarlos, hay que detenerlos. Versículo 22. Y si se fuera extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga. 23. Pero si la mancha blanca se estuviere en su lugar y no se hubiera extendido, mire, es la cicatriz del divieso. ¿Se acuerda que le decía yo que el divieso dejaba marca, huella, cicatriz? Y el sacerdote lo declarará limpio. Pero donde está esa cicatriz hay que tener mucho cuidado, porque puede brotar. Así que cuídate, mi hermano, vamos a cuidarnos. Cada uno de nosotros tenemos una debilidad, hermanos. Vamos a cuidar esa debilidad, que no vuelva a brotar, porque puede contaminarnos. Póngase en pie, por favor.